ya lo esbozaste, pero hoy está en las redes sociales, no solamente de México, de varios países. ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Tribunal Constitucional Mexicano, fundamental, estructura fundamental de la división de poderes de uno de los tres poderes del Estado mexicano, anular esta reforma judicial una vez que sea concretada? O sea, la jurisprudencia, la doctrina podrían decir que no, pero hoy está circulando un argumento muy interesante a la luz del derecho comparado, que como esto, como tú ya lo explicaste, es una estructura fundamental del Estado constitucional de derecho mexicano, que tiene que amarra completamente con el respeto a los derechos humanos de toda la población, no solamente a lo que tú dijiste, sino básicamente el derecho humano de acceso a justicia pronta, efectiva y además imparcial, expedida por jueces que tengan todas estas cualidades que la Corte Interamericana, la Comisión, la Corte de Justicia Mundial lo han expresado ya, y ya hay muchísima jurisprudencia al respecto. ¿Puede la Corte anularlo, tomando en cuenta precedentes que ha habido en el respeto a la teoría de los derechos humanos? La Corte de la India, la Corte de Israel, en Colombia, inclusive en Alemania, con intentos también de desaparecer a poderes judiciales que han dicho, no, este es un principio fundamental. Lo que primero tendríamos que ver es, ¿nuestra Constitución establece principios básicos fundamentales? Yo diría que sí. La República, el federalismo y la división de poderes. La elección libre, secreta, son bases fundamentales de nuestra propia Constitución. ¿Puede un poder renovador de la Constitución, como siempre lo he denominado, es decir, lo que busca este proceso de renovación de la Constitución, es renovar el espíritu de la Constitución del 17 sin trastocar el sentido mismo de la propia Constitución? Es decir, como en Estados Unidos, como son los llamados padres fundadores de la Constitución, se podrían hacer enmiendas siempre y cuando no se trastoque el New Deal de los Estados Unidos. Eso ha generado que en los Estados Unidos no existan tantas enmiendas a la Constitución. En México, lamentablemente, se abusó de estas reformas, pero nunca esta que pudiera generar una violación a este principio fundamental que es la autonomía e independencia del Poder Judicial, para efecto de ser trastocado, politizarlo, partidizarlo y violentando tratados internacionales que sustentan todos los requisitos de inamovibilidad, de independencia por parte de los poderes judiciales. Quiero decirte que hay resoluciones por parte del Tribunal Europeo donde condenan a los estados. Por ejemplo, acabo de ver una resolución de Polonia donde quitaron las pensiones y los nombramientos vitalicios de algunos jueces, trastocando los tratados internacionales en relación con esta circunstancia. Lo que resolvió el tribunal fue que se declarara la nulidad de esas reformas, que se retrotrajera para efecto de reinstalarlos, en este caso a los jueces de Polonia, en virtud de que se estaba violando la autonomía e independencia de los poderes judiciales. Lo mismo sucedió en el caso de Perú por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la que se resolvió que efectivamente no se podía destituir a los jueces y que por lo tanto fueran reinstalados en el cargo que venían ejerciendo. Yo sí creo que en este caso, este proceso reformador de la Constitución no puede trastocar estos principios fundamentales de estructuras básicas de la Constitución, que en este caso lo que está haciendo es trastocar los elementos y requisitos que están señalados en el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana y obviamente los propios artículos de la propia Constitución. Sería tanto como si nosotros
estuviéramos de acuerdo que a través de una sentencia de la Corte modificara los requisitos para ser diputado o senador de la República y considerara que para efectos de hacerlo más progresivo y más democrático, los diputados tuvieran que tener carrera o estudios técnicos o profesionales y que en lugar de 18 tuvieran 21 años, pues estaría trastocando el principio fundamental que está establecido en la soberanía específica del legislativo. Es decir, en este caso, el legislativo, por iniciativa del Ejecutivo, pues están trastocando el Poder Judicial, pero sobre todo están trastocando la posibilidad de un debido proceso y de una debida garantía de audiencia y con una tutela efectiva. Por tanto, la Suprema Corte de Justicia sí creo que tiene elementos suficientes para decretar la inconstitucionalidad o en su defecto la inconvencionalidad a partir de un proceso, de una reforma que trastoca no solamente la autonomía judicial, sino trastoca el federalismo judicial. Es decir, esta reforma ataca la autonomía de los estados, porque les está señalando a cada uno de los estados cómo deben de regir su selección de acuerdo a la reforma constitucional y les está diciendo que destituyan a todos los jueces y magistrados para que se rijan a un proceso centralista de acuerdo con estos elementos, trastocando el federalismo de Aríspide, trastocando el federalismo tan importante que está establecido en la Constitución Política y con ello el artículo 116 de la Constitución, porque hay algo muy importante, se establece que los jueces no solamente tendrán que ser con un cargo de elección popular a través de una preselección, aquellos que quieran ser candidatos, y si los jueces aceptan ser candidatos, se tendrá que tomar en consideración para la boleta. Ojo, y se establece que de acuerdo a la preselección se tendrá que hacer una insaculación del 50% de los jueces, es decir, a través de una tómbola, sacar qué juez y qué magistrado ya no va a continuar en el 2025 porque va a ser un cargo de elección popular y qué juez y magistrados se van a la tómbola en el año 2027 a otro cargo de elección popular. Esto lamentablemente no tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera ellos mismos lo entienden. Lo único que buscan claramente es cooptar al Poder Judicial. Ya lo decía un juez o un magistrado de Venezuela, capturados los magistrados se aprisionan a los países. Yo sí creo que en esta parte es fundamental que la Suprema Corte de Justicia en su momento resuelva la inconvencionalidad y la inconstitucionalidad de la propia Constitución, de la propia reforma constitucional que trastoca bases estructurales o los llamados principios Petros. Mira, yo tengo un gran